La obra de teatro, español. Nuevamente leeremos la obra El Príncipe Feliz que aparece en la página 98 y 99 de tu libro. Vamos a ver exactamente las partes que componen una obra de teatro. Ya te dije, las acotaciones son aquellas que están encerradas entre paréntesis y nos indican qué es lo que va a hacer el personaje o el actor. Y es uno de los recursos que utiliza el guión teatral. ¿Esto para qué? Para saber cuáles son las acciones que debe seguir un personaje. Además, te menciono también que la posición del narrador en una obra de teatro es principalmente relatar la historia y dar orden a los acontecimientos para facilitar la comprensión. Este puede ser en omnisciente, primera persona o segunda persona. Un ejemplo en la obra que acabas de leer, que es El Príncipe Feliz, donde interviene el narrador, es donde dice: el príncipe está llorando y caen lágrimas sobre la golondrina. Es decir, está relatando parte de la obra. El narrador es parte ¿de qué? De la obra de teatro. Además, las características de los personajes como elementos de un relato o narración pueden ser resumidas de la siguiente manera. Los personajes pueden ser ficticios o basados en sujetos reales. Los personajes se expresan a través de la voz o de sus acciones. La acción de los personajes modifica el relato. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cada personaje tiene sus propias características, tiene su propia voz, se viste de diferente manera y ocupa algo muy especial en la obra de teatro. Analizando la obra de teatro El Príncipe que acabas de leer, ahí el guión teatral nos indica que los personajes se deben describir como con letras mayúsculas. Por ejemplo, tú vas a encontrar con letra mayúscula golondrina y dos puntos, príncipe y dos puntos, golondrina y dos puntos. Después de los dos puntos viene el diálogo o vienen las acotaciones. Además, el ambiente es el espacio y tiempo en el mundo dramático. El ambiente se encuentra determinado por el espacio y el tiempo. Cuando decimos ambiente, nos referimos a la sustitución en la que se desarrolla la obra, el lugar físico y el tiempo en el que se mueven los personajes. Es decir, cada obra de teatro tiene su propio ambiente. Como te dije al principio, Caperucita Roja se desarrolla en determinado ambiente o escenario, que es el bosque. Por ejemplo, podríamos hacer la obra de Shrek. ¿En dónde se desarrolla? Pues en la época medieval. ¿Cuál es la parte del escenario? Pues la parte del escenario es el bosque, pero también es el castillo, ¿verdad? Además, la principal diferencia que hay entre una obra de teatro y un cuento es que un cuento es un relato narrado, mientras que la obra de teatro se encuentra escenificada, aunque también puede haber un narrador. Las situaciones son escenificadas por los personajes y autores. Una vez que leíste la obra de teatro, estaremos en condiciones de contestar los cuestionamientos de la página 100. 1 punto y guión, ¿cuál es la posición del narrador? 2 punto y guión,
¿Dónde se encuentra? 3 punto y guión. ¿Qué características tienen los personajes? 4 punto y guión. ¿Cómo es el ambiente en que se desarrolla la historia? 5 punto y guión. ¿Qué recursos se utilizan en el guión teatral para saber cuáles son las acciones que debe seguir un personaje? 6 punto y guión. ¿Qué diferencia existe en la forma en la que hablan los personajes de los cuentos que has leído antes y la manera en que lo hacen en la obra de teatro? 7 punto y guión. ¿Qué obra teatral representaste en quinto año?